continuar con el tema de sangrado uterino anormal. Es importante recordar que el sangrado uterino anormal podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, el crónico y otro, el agudo. Ya hemos visto la parte del sangrado uterino anormal crónico y ahora nos falta ver el sangrado agudo. Antes de continuar con el tema, quiero mencionar los términos usados frecuentemente para describir un sangrado uterino anormal. Actualmente se utiliza el término sangrado uterino abundante cuando existe un incremento en el volumen menstrual o un incremento en el número de días. Y este término reemplaza lo que es la menorragia, que era un sangrado regular, y también viene a reemplazar la menometrorragia cuando es un sangrado abundante e irregular. Otro término usado es el de sangrado intermenstrual o sangrado irregular. Este término reemplaza lo que se denominaba metrorragia o sangrado uterino disfuncional. Sangrado uterino frecuente. Cuando el intervalo entre una menstruación y otra menstruación es menor a 24 días y reemplaza lo que es la polimenorrea. Sangrado uterino infrecuente, cuando el intervalo entre una menstruación y otra menstruación es mayor a 38 días y reemplaza a lo que se denominaba oligomenorrea. Hecha esta aclaración, continuamos con el tema. Ahora vamos a ver conducta en sangrado agudo severo. Este es un caso donde pone en riesgo la vida de la paciente. En casos de sangrado agudo severo, lo que hay que hacer es hospitalizar inmediatamente, colocar una vía y administrar líquidos intravenosos. Sobre todo cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos por decilitro. Introducimos líquidos intravenosos. Muchas veces es necesario realizar transfusiones
sanguíneas. En cambio, en casos de sangrado uterino anormal crónico, pues para la transfusión debe individualizarse cada caso. Debe colocarse un espéculo vaginal para verificar que el sangrado proviene de la cavidad uterina y tener una idea de la magnitud del sangrado. En estos momentos se podría colocar un catéter o una sonda de Foley distendiendo su globo con 30 a 60 ml de líquido para realizar como un taponamiento. La conducta va a estar determinada por la etiología del sangrado anormal. Frecuentemente se procede a realizar dilatación y curetaje o degrado uterino. De esta forma se logra cohibir el sangrado de la forma más rápida posible, aunque sin tener un cuadro etiológico previo. Pero en la práctica, frecuentemente se procede a realizar dilatación y curetaje uterino para cohibir la hemorragia. También se pueden administrar estrógenos endovenosos a altas dosis. Esto permite una proliferación rápida del endometrio y de esta manera también se logra cohibir la hemorragia. Si la paciente tiene antecedentes de un engrosamiento del endometrio, se puede intentar administrar progestágenos a altas dosis. Raras veces las malformaciones arteriovenosas a nivel uterino son causa de sangrado anormal. Si existiera evidencia de estas malformaciones, la conducta va a ser embolización de las arterias uterinas. El tratamiento médico en casos de sangrado agudo severo se realiza administrando estrógenos a dosis elevada. En este caso, se administra estrógenos conjugados intravenosos 25 miligramos cada 4 horas y frecuentemente en las primeras 24 horas. Se controla la hemorragia o se logra disminuir considerablemente el volumen de pérdida sanguínea. Fíjense, estrógenos conjugados 25 miligramos intravenosos cada 4 horas.
Después de las 24 horas y cuando ha disminuido considerablemente el sangrado, podemos continuar con tabletas, o sea, vía oral, de 2.5 miligramos cada día durante 21 días. Es necesario advertir que a estas dosis tan elevadas existe el riesgo de un tromboembolismo venoso. Lógicamente va a provocar náuseas, vómitos y es necesario también administrar antieméticos. Otra alternativa, si no se dispone de estrógeno intravenoso, es utilizar estrógeno oral. Generalmente se utilizan estrógenos conjugados, 2.5 miligramos cada 4 horas por 7 días. Y con esto también se logra disminuir considerablemente o hacer que la paciente deje de tener este sangrado anormal. Otro estrógeno utilizado es el estradiol. Estradiol a una dosis de 2 miligramos también cada 4 horas vía oral. Se administra por una semana y luego se continúa con la misma dosis, una tableta oral por otros 21 días. Otra forma de hacer tratamiento en casos de sangrado uterino agudo es utilizar los contraceptivos o anticonceptivos orales combinados. O sea, los que tienen estrógeno más progestágeno. Entonces, cuando prescribimos las pastillas anticonceptivas orales, existen diferentes dosificaciones. Por ejemplo, administrar una tableta bioral cada 8 horas por 7 días. Luego, una tableta oral cada 12 horas por otros 7 días y finalmente una tableta diario por 21 días. Otro esquema es el denominado el esquema de la cascada, que consiste en administrar el primer día una tableta cinco veces al día. O sea, el primer día administramos 5 pastillas anticonceptivas. El segundo día, 4 pastillas anticonceptivas. El tercer día, 3 pastillas anticonceptivas. El cuarto día,
2 pastillas anticonceptivas y a partir del 5.º día y por otros 21 días, una pastilla diaria. De esta manera podemos lograr cohibir la hemorragia con un éxito de un 88%. O sea que frecuentemente existe una respuesta muy favorable a la administración de pastillas anticonceptivas a altas dosis. Otra modalidad de tratamiento es la administración de progestinas. En estos casos, administramos acetato de medroxiprogesterona 20 miligramos diario cada 3 horas por una semana. Y luego 20 miligramos diario podemos continuar por 10 a 21 días. Otra progestina es el acetato de nortindrona que se prescribe 5 a 10 miligramos cada 4 horas durante la primera semana hasta cohibir la hemorragia y luego continuamos a dosis más reducidas. Otra progestina es la progesterona micronizada, 200 miligramos vía oral cada 4 horas durante la primera semana. Una vez lograda que se cohíba la hemorragia, continuamos con una tableta diaria. Otra alternativa de tratamiento es administrar el ácido tranexámico, que ustedes saben es un antifibrinolítico. Se inicia con una dosis de 10 a 15 miligramos kilopeso intravenoso cada 8 horas. En la práctica se utiliza 600 miligramos intravenoso cada 8 horas con un total de 1.800 miligramos por día hasta disminuir considerablemente la hemorragia o cohibir. Una vez logrado este objetivo, utilizamos por vía oral 2 tabletas de 650 miligramos cada 8 horas, o sea, un total de 3.900 miligramos, hasta parar completamente la hemorragia. En algunas ocasiones, afortunadamente un porcentaje menor, no se logra un control de la hemorragia con el tratamiento médico. En estos casos recurrimos a procedimientos quirúrgicos. El primer procedimiento que se realiza es la dilatación y
curetaje o degrado uterino. Este procedimiento tiene fines diagnósticos y terapéuticos. Diagnósticos porque nos permite extraer el tejido endometrial para estudio histopatológico. Y terapéutico, como habíamos mencionado, cohíbe el sangrado lo más pronto posible. Este procedimiento debe realizarse bajo anestesia y en quirófano. Una vez efectuado el curetaje o degrado uterino, debemos administrar pastillas anticonceptivas en la forma habitual, o sea, una tableta vía oral día para estabilizar el endometrio. La histeroscopía es un procedimiento que se puede realizar tanto en consultorio como en una sala de emergencias. La histeroscopía nos permite un diagnóstico definitivo porque podemos visualizar adecuadamente la cavidad uterina. Para esto, si es factible, se debe administrar la noche previa 200 a 400 miligramos de misoprostol, 200 a 400 microgramos de misoprostol, ya sea por vía oral o por vía intravaginal, para facilitar más la dilatación del canal endocervical y poder introducir el histeroscopio. Para esto, una vez lograda la dilatación, hay que introducir líquido dentro de la cavidad uterina que nos va a permitir despegar o separar la pared uterina anterior de la posterior y visualizar mejor en casos de que hubiera, por ejemplo, pólipos, miomas submucosos, adherencias o cualquier otra patología. Para esto se introduce solución fisiológica o Ringer lactato, que son soluciones isotónicas. En algunas ocasiones se puede sobrecargar de líquido y esto puede ocasionar un edema agudo del pulmón y ocasionalmente hasta una falla cardíaca congestiva. Si fuera posible, la histeroscopía sería prudente programar en la fase
proliferativa del ciclo endometrial. Tiene algunas complicaciones como la perforación, la hemorragia, provocar hematometra y muy raras veces una embolización. Repito, la histeroscopía tiene fines diagnósticos, hace un diagnóstico definitivo y puede también tener fines terapéuticos. Así como en los laparoscopios, también a través del histeroscopio se pueden introducir diferentes instrumentos para poder realizar procedimientos quirúrgicos. La ablación endometrial. Este es un procedimiento que se realiza a través de un histeroscopio. Frecuentemente se efectúa en quirófano bajo anestesia. La ablación endometrial consiste en la extracción del endometrio. Y de esta manera, una vez extraído el endometrio, deja de sangrar. En casos de sangrado uterino agudo, muchas veces el objetivo de la ablación es provocar una amenorrea definitiva. Pero los resultados de amenorrea definitiva son positivos solo en un 15 a 54%. Frecuentemente, antes de proceder a una ablación endometrial, es útil utilizar análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, como el Lupron, 3.75 miligramos intramuscular cada mes por 1 o 2 dosis. Y luego proceder a la ablación endometrial. Existen diversos métodos de ablación endometrial, pero los más utilizados son la radiofrecuencia bipolar y la ablación por vapor. Para esto, a través del histeroscopio se introduce lo que se denomina el resectoscopio, que nos permite extraer el endometrio. Este procedimiento también tiene complicaciones mínimas, generalmente alrededor del 1%. Una perforación uterina, una hemorragia, una infección
y también un embolismo. Las indicaciones para una ablación son cuando existe un sangrado uterino crónico que va provocando lentamente un cuadro de anemia en la paciente y que además los diferentes tratamientos médicos no han dado un resultado adecuado. Y, lógicamente, en casos de sangrado uterino agudo severo. Tiene contraindicaciones. Por ejemplo, una sospecha de embarazo, una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, cuando la paciente no está segura de que quiera o no quiera conservar la fertilidad en el futuro. También en casos de hiperplasia o cáncer de endometrio está contraindicada la ablación. Estas son contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones relativas son en casos de sangrado uterino anormal debido al tamoxifeno. El tamoxifeno es un antiestrógeno utilizado como coadyuvante en la terapia del cáncer de mama. Cuando el tamaño uterino es mayor a 12 semanas. Cuando la cavidad endometrial es muy irregular y cuando existen miomas submucosos mayores a 3 centímetros. Por otra parte, una vez efectuada la ablación endometrial, el control de la cavidad uterina se vuelve bastante complicado debido a las cicatrices y a las adherencias que se producen dentro de la cavidad endometrial o cavidad uterina. Entonces ya es bastante difícil, por ejemplo, tomar muestras para biopsia posteriormente. Por otra parte, debe evitarse un embarazo después de un procedimiento de ablación endometrial. Esto debido a la implantación placentaria. Podría provocar lo que se denomina un acretismo placentario y luego terminar en una histerectomía obstétrica al momento del nacimiento. Finalmente, el último recurso que existe para solucionar definitivamente el problema de un sangrado uterino anormal es la histerectomía. Generalmente este procedimiento se plantea a las pacientes inicialmente
cuando ya tienen paridad satisfecha, o sea, tienen el número de hijos deseados, generalmente pacientes mayores de 40 años. En estos casos se procede a realizar una histerectomía y con esto se soluciona definitivamente el problema. Existe mayor satisfacción de la paciente, existe luego mejor calidad de vida y existe una mejor relación costo-beneficio. Porque con cierta frecuencia, después de la ablación endometrial, continúan los problemas de sangrado uterino anormal y luego hay que proceder a hacer una histerectomía. Por tanto, la histerectomía es el último recurso, es un recurso que soluciona definitivamente el problema. Lógicamente, la paciente tiene que estar consciente de que nunca más va a tener sangrado menstrual y que nunca más va a poder embarazarse. Muy bien, con esto hemos terminado el tema. Quiero recordarles que el sangrado uterino anormal es un motivo de consulta frecuente en ginecología. En muchas ocasiones es un verdadero reto para el ginecólogo determinar la etiología para hacer el tratamiento más adecuado, más preciso. No se olviden que actualmente debe utilizarse el acrónimo de PALM y de COIN. PALM en casos de sangrado de causa estructural, como los pólipos, la adenomiosis, los leiomiomas, malignidad. Y el COIN en casos no estructurales, como los desórdenes de la coagulación, los desórdenes ovulatorios, las alteraciones del endometrio, las causas iatrogénicas y la N, que significa no clasificado aún. Vuelvo a repetir que a partir del 2018 ya no es correcto utilizar el término de metrorragia o sangrado uterino disfuncional. Ya no es también correcto utilizar términos como oligomenorrea, polimenorrea, menorragia, metrorragia. Por otra parte, los desórdenes ovulatorios son mucho más frecuentes después de la menarca
y antes de la menopausia. Después de la menarca, se considera que todavía no existe una maduración adecuada del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y por tanto va a presentarse alteraciones ovulatorias que finalmente se van a manifestar por sangrados uterinos anormales. En cambio, antes de la menopausia, periodo llamado perimenopausia, también existe alteraciones ovulatorias, pero en este caso ya no es por maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, sino debido al agotamiento folicular. Por tanto, estas pacientes van a tener el sangrado uterino anormal y esto se observa con mayor frecuencia en mujeres a partir de los 45 años de edad. Finalmente, no se olviden que un sangrado uterino anormal, crónico y de volumen leve a moderado, se puede iniciar el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el naproxeno, el ácido mefenámico y el ibuprofeno, que han dado mejores resultados, disminuyendo el volumen sanguíneo en un 20 a 40%. Por otra parte, también se puede utilizar en estos casos el ácido tranexámico por vía oral. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, puede hacerlo en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta. Buenos días. Sí, adelante. No, que habla la compañera primero. Perfecto. Buenos días, doctor. Mi consulta era para el temario del examen. ¿Va a ser hasta lo avanzado de hoy o hasta la siguiente clase? Los temas para el examen es hasta el día de hoy. Va a entrar hasta sangrado uterino anormal, el crónico y el agudo. O sea que lo avanzado hasta este momento. Y va a ser todo a partir del segundo parcial. Vuelvo a repetirles, el examen va a ser exclusivamente de lo avanzado. Van a continuar siendo selección múltiple y por otra parte, la respuesta siempre va a sobresalir para que no exista ningún grado de confusión. Entonces, por favor, vuelvo a repetirles, el examen va a ser el día 13, la hora ya nos van a confirmar. Les pido, por favor, ser puntuales y entregar su examen oportunamente, para que no sea rechazado
ni existan rezagados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? Doctor, buen día, doctor. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿40 preguntas? Normalmente hacemos 50 preguntas, pero no va a ser más. Puede ser entre 40 y 50 preguntas. Otra cosa Doctor, que quiero... Perdón. ¿podría explicar estas diapositivas a Teams, por favor? ¿Lo podría subir? ¿Cuál es? Las diapositivas que hemos avanzado al Teams, así como hizo en los anteriores parciales, para tener los temas. Por favor. Perfecto, entonces voy a dar todo esto el día lunes, ¿está bien? El lunes, entonces, en el horario de clases antes de empezar el nuevo tema. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, si no hay aclaraciones, terminamos. Que tengan buen día, un buen feriado, un buen fin de semana. Aprovechen